Buenos días a todos, me presento, soy Adrián Garcés, como ha comentado Fernando, director de la parte de I+D de la empresa dentro de Electrónica Olfer. Vamos a comentaros un poquito una serie de principios básicos de lo que es el protocolo DALI, simplemente porque lo entendáis mejor o refresquéis ciertos conceptos con idea de que eso os permita el entender mejor el resto de presentaciones que vamos a ver a lo largo del día de hoy. Vale, aquí tenéis un poco el índice de contenidos, nada, simplemente vamos a hablar a nivel de particularidades, componentes, alimentación de un sistema DALI, cableado. También vamos a ver lo que introduce la nueva versión DALI 2 respecto a la primera versión que había hasta hace muy poquito. Y por último vamos a mencionar un producto que permite unir dos mundos dentro de DALI. Permite unir, por ejemplo, el mundo Casambi con el mundo DALI. Es el gateway DALI Casambi. ¿Vale? Te voy a poner esto. Vale, en primer lugar, particularidades. Básicamente, ¿qué es el protocolo DALI? El protocolo DALI es un protocolo digital para control de iluminación, ¿vale? Todos un poco conocemos la faceta. Son dos hilos colocados normalmente junto a los cables de red de 230, ¿vale? Por ahí va la señal digital. Permite una comunicación bidireccional, es decir, podemos enviar comandos a lo que son los drivers para regularlos y también podemos realizar consultas, ¿vale? Que se llaman queries, y entonces el driver nos responde, ¿vale? Entonces va en las dos direcciones. Por cierto, hablando de bidireccionalidad, si alguno tenéis alguna pregunta muy concreta, luego al final abriremos, después de cada presentación, una ronda de preguntas, si alguno queréis preguntar algo, pero si tenéis algo concreto, de verdad, que no os dé vergüenza. Vale, vale. También es un protocolo direccionable, es decir, podemos asignar dentro de un bus DALI hasta 64 direcciones a los drivers de LED. Vale, muchos lo sabréis que tiene ese límite, que podemos tener únicamente 64 direcciones. Luego, podemos también agrupar esos dispositivos en un máximo de 16 grupos y también podemos crear un máximo de 16 escenas, ¿vale? Esas escenas y esos grupos, o sea, toda esa configuración se almacena dentro de lo que DALI llama control gears, que al final son los drivers de LED, ¿vale? Por simplificarlo. Luego, no existen prioridades, como veis ahí, el último comando es el que gana, es decir, nosotros enviamos por el bus es único, ¿vale? Y compartido por todos los dispositivos. El último comando que entra en el bus es el que prevalece, ¿vale? Y aquí veis, simplemente una imagen de, no sé si se ve muy bien, pero vamos, por la luz, pero es un comando, la estructura de un frame DALI, ¿vale? De un comando DALI. Y el baud rate indico aquí que son 1200 baudios. ¿Esto qué significa? Son 1200 bits por segundo, ¿vale? Que significa, porque lo entendéis, es una velocidad lenta, no es excesivamente rápida, pero para control de iluminación es más que suficiente, ¿vale? Para hacer un control DALI. Vale, entonces, a grandes rasgos, ¿qué vamos a ver en esta parte? En la parte de componentes de un sistema DALI. Vamos a ver que hay tres componentes fundamentales que tiene que tener todo sistema DALI, siempre, ¿vale? Siempre tiene que haber una fuente de alimentación, la veis a vuestra izquierda, en el cuadro amarillo, como esa DLP que vemos ahí de Carril DIN. Luego tenemos nuestro control device, o dispositivo de control, ¿vale? Lo veis aquí en el cuadro azul, como puede ser un sensor, una botonera, etcétera. Y por último tenemos los control gears o drivers de LED, que básicamente son los drivers, ¿vale? Lo que va asociado a la luminaria, ¿vale? Externa o internamente, y que controla la corriente o la potencia de esa luminaria, ¿vale? Entonces, bueno, pueden ser drivers de LED, balastos electrónicos, relés DALI, ya sabéis, control gears. ¿Vale? Dentro de los control gears, aquí os pongo una diapositiva donde se ven, DALI realiza una categorización, ¿vale? En lo que se denominan tipos de dispositivos, ¿vale? Device types o DT. ¿Vale? Entonces tenemos 9, como veis ahí, desde el DT0, que son por ejemplo para fluorescencia, balastos de fluorescencia, hasta el DT8, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el DT7, estos son los relés, ¿vale? Esto es el tipo 7. Luego, aquí simplemente, marcado en este color naranja, los más utilizados, ¿vale? Para LED tenemos los DT6, que es aplicaciones monocolor, ¿vale? Para aplicaciones de un canal de LED, las típicas. Y luego tenemos aplicaciones o dispositivos DT8 que son para control de color, ¿vale? Con Tunable White, aplicaciones Tunable White o RGB White. Esos son los DT8. Entonces, básicamente, ¿qué diferencia esos dos, DT6 y DT8? Pues DT6, como hemos mencionado, es un canal, por ende, ocupa una dirección en el bus DALI, ¿vale? Por canal. Y DT8, como comentamos, aplicaciones para control de color, como veis aquí, esto sería una oficina, aplicación DT6, monocolor, y esto sería pues una cocina, o no sé muy bien qué es, para integrar tiras, por ejemplo, RGB o RGB White. En DT8 podemos tener varios canales dentro del driver, pero solo ocupa una dirección en el bus DALI. Entonces es una ventaja. Imaginaos, antes de existir la parte 209, que es la de los dispositivos tipo 8,
se podían hacer controles RGB o RGB White, pero había que integrar, porque lo entendéis, 4 drivers, uno por canal. Entonces, 4 direcciones por luminaria, una para el rojo, otra para el verde, otra para el azul y otra para el blanco. Entonces, con los dispositivos de T8 podemos tener en un mismo equipo los 4 canales y ocupando una dirección. Es decir, antes con dispositivos de T6 teniendo 4 drivers por luminaria, pues si tenemos 64 direcciones de límite, dividido entre 4, pues podríamos colocar en un mismo bus 16 luminarias. Con los dispositivos de T8 podemos ocupar 64. ¿Vale? Porque los drivers, eso, tienen varios canales, pero ocupan una dirección. Esa es la ventaja principal. ¿Vale? Y luego los comandos son específicos, son especiales, los comandos de T8. Es decir, un equipo de T6 no va a entender comandos de T8. Vale, aquí tenéis una serie de ejemplos de drivers de T8 que tenemos dentro de nuestro portfolio. No voy a entrar mucho en ellos porque luego mi compañero David hablará un poquito más. Esto es una fuente de corriente constante de Mingwell, ¿vale? La LCM40 Tunable White. Particularidad, puede funcionar tanto en DT6 como en DT8, según la configuración de los microswitches, ¿vale? Tiene 2 canales. Y luego aquí vemos una familia, la LS DALI 2 DT8LI de Eagle Rise, que son fuentes, drivers de tensión constante, 2 canales también para aplicaciones Tunable White, y estas son unos drivers en corriente constante para módulos de LED, con 2 canales también para Tunable White, ¿vale? Luego, como os comentaba, mi compañero David entrará un poquito más en esta parte. Vale, primer componente que hemos visto, la alimentación. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? La fuente de alimentación de un bus DALI, recordad, siempre tiene que haber una fuente de alimentación de una forma u otra. Y de una forma u otra me refiero a la fuente de alimentación puede ser un dispositivo específico que solo hace la función de fuente, como está DLP04 que veis aquí en el carril DIN, o puede estar integrada en otro dispositivo, puede estar metida en un driver de LED. Un driver de LED puede contar con fuente de bus DALI y no necesitamos una fuente externa, ¿vale? O un dispositivo de control, por ejemplo, como luego veréis con mi compañero Jesús en el DLC02. Entonces, la tensión típica con la que trabajan las fuentes de bus DALI son 16 voltios, aunque bueno, hay un rango de 12 a 22,5, pero la típica, la nominal, suelen ser 16 voltios. Cuando en un bus DALI hincháis el polímetro y veis 16 voltios, es que eso es que la fuente de alimentación está funcionando, o en torno a 16. Vale, la corriente máxima que puede dar, esto es importante también, son 250 mA. No puede haber una fuente de bus DALI que dé más de 250 mA, ¿vale? Luego veremos qué implica esto. Y la última parte, la que subrayo, es la más importante, que es, básicamente, a la hora de integrar una fuente en nuestro sistema DALI, lo que tenemos que cumplir es que esa fuente tiene que satisfacer los requisitos de potencia de nuestro sistema DALI, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco qué es lo que significa eso. Entonces, cada dirección DALI consume típicamente 2 mA, ¿vale? Cada driver a nivel DALI consume 2 mA. Entonces, ¿eso qué significa? Si tenemos 64 direcciones, pues serían 128 mA en el bus, ¿vale? Pero puede haber otros dispositivos, claro, estos son drivers típicos alimentados a red, pero puede haber otros dispositivos que van alimentados al bus DALI, al propio bus DALI, cogen de ahí la energía. Entonces no consumen 2, consumen algo más. Pues pueden ser 4, 6, en este caso es un sensor que se alimenta del propio bus DALI, ¿veis? Aquí es que esta es la línea del bus DALI, la naranja, ¿veis? Aquí no entra, aquí entra red en el driver, aquí no. Entonces coge todo del bus DALI, entonces consume un poquito más. Entonces, os explico esto por qué. Porque básicamente la regla básica para la fuente, como os comentaba, es que la corriente DALI garantizada de esa fuente tiene que ser mayor a la suma de los consumos de todo lo que tengamos colgado ahí, ¿vale? Es medianamente sencillo de entender. Aquí tenemos un control guiar típico 2 mA, otro control guiar típico 2 mA, y aquí un sensor alimentado del bus DALI 4 mA, y aquí un control guiar alimentado del bus DALI 6 mA. Entonces esta suma son 14, ¿vale? 2 más 4 más 6 más 2, 14. Como estamos utilizando una fuente que sí tiene 220 mA, pues bien, ¿vale? 220 mayor que 14, ¿vale? Si aquí tuviéramos otras cosas que sumaran más de 220, pues no sería suficiente la fuente de alimentación, ¿vale? Que sepáis que estos parámetros de corriente DALI garantizada y tal los tenéis en los datasheets, las fichas técnicas de las fuentes de alimentación, o los equipos los podéis consultar. Vale, el cableado. En cuanto al cableado del bus DALI, pues ya sabréis muchos, 2 hilos como comentaba, que pueden ir junto a la red en una manguera de ese tipo, como veis ahí. Y luego a indicar también que la caída de tensión máxima es importante saber que no puede superar los 2 voltios, ¿vale? Tiene que ser inferior a 2 voltios. Entonces, como veis aquí, desde la fuente al dispositivo más alejado, ¿vale? Solo puede haber una caída de tensión de 2 voltios, ¿vale? No puede ser superior a 2 voltios. Tiene que ser inferior a 2 voltios. Entonces, eso se traduce en que desde la fuente, donde tenga yo la fuente en mi sistema, hasta el dispositivo más alejado, aproximadamente 300 metros, con una sección de 1,5, ¿vale? Aproximadamente. Vale, ahora vamos a hablar de lo que en DALI se conoce como broadcast, grupos y direcciones. ¿Vale? Ahora vamos a ver
¿qué es lo que es? Vale, simplemente el rango efectivo de una orden, de un comando DALI, ¿vale? Está definido, como pone ahí, por la dirección objetivo, ¿vale? Es decir, dentro del comando, ¿vale? Esto simplemente no os lo tenéis que saber ni nada, pero simplemente dentro de la estructura de un comando DALI, como veis aquí, está aquí marcado en rojo lo que es el address field, ¿vale? El campo de dirección. Entonces, todo comando DALI lleva contenido la dirección a la que va dirigido, ¿vale? Y entonces, ¿esa dirección qué puede ser? Puede ser broadcast, es decir, que todos los equipos, todos los control gears del bus van a reaccionar, porque es una orden broadcast, o puede ser un comando de grupo, es decir, que solo los que estén asignados a ese grupo van a reaccionar, o de dirección corta, que las direcciones son únicas, ¿vale? No puede haber dos direcciones en el mismo bus iguales, repetidas. Entonces, en ese caso, si es un comando de dirección, pues solo esa dirección, la A1 o A2, es la que va a reaccionar, ¿vale? Bueno, aquí vamos con algo un poco más amigable, el tema de escenas. Esto, bueno, todos sabéis un poco lo que es. Pues una escena consiste en establecer diferentes valores de iluminación con un único comando o orden. Se almacenan, como hemos visto, dentro del control gear. Hay un máximo de 16 y pueden establecer niveles de iluminación, temperatura de color o colores RGB o RGB white, dependiendo de los dispositivos que integremos. Vale. Bueno, esto no se va a ver muy bien aquí, yo creo, por la iluminación, pero vamos, básicamente tenemos aquí una sala de reuniones, esto simplemente porque lo veis rápidamente. ¿Qué haríamos aquí tenemos un montón de equipos DALI, en este foseado tenemos unos equipos perimetrales, ¿vale? Unos perimetrales y tenemos unas luminarias lineales en la parte de arriba. Entonces, simplemente lanzaríamos el direccionamiento a nivel DALI y el direccionamiento en DALI es aleatorio, completamente random, ¿vale? Entonces, como veis aquí, tenemos 30 equipos y asignados los equipos, ¿vale? Esas son las direcciones DALI, se realiza así siempre. Entonces, una vez que los tenemos direccionados, podemos asignar grupos, ¿vale? Veis ahí, por ejemplo, los del lateral, las dos filas del lateral, pues son el grupo 4, ¿vale? Pues, pero esos mismos del lateral, como veis aquí, pueden estar también en el grupo 7, junto a otros. Es decir, nosotros podemos tener un equipo dentro de hasta 16 grupos DALI, ¿vale? Y bueno, el tema de escenas, bueno, aquí no sé si lo vais a ver, pero vamos, podemos tener una escena, ya sabéis, todo al 100%, 100% la parte central y la zona exterior apagado, 30% en el medio y 80% exterior. Y luego esta diapositiva hace referencia a que esto lo podemos cambiar cuando nosotros queramos y sin necesidad de realizar cambios en la instalación, ni del cableado, ni de los equipos, ni nada. Simplemente por software podemos volver a establecer esos grupos, como veis aquí, por ejemplo. O sea, ahora el grupo 4 son estas de aquí, en lugar de solo las del lateral, ¿vale? Las eliminamos de un sitio y asignamos ese grupo 4 a nuevas luminarias. Vale. En esta parte vamos a hablar de los parámetros DALI, ¿vale? Los básicos, simplemente porque los conozcáis. Aquí tenemos una captura de un software típico de configuración DALI, entonces vemos que podemos ver información como el device type, que os comentaba antes. Esto es un device type 6, un DT6, ¿vale? Para aplicación LED monocolor, ya habéis visto, ¿vale? Entonces podemos ver, por ejemplo, en qué grupos está asignado, lo veis aquí, ¿vale? En el caso de este software, los grupos que están asignados a este control gear pues son el 0, el 2 y el 13, los marcados en azul, ¿vale? Se ve fácilmente. Luego las escenas, las que están almacenadas, las que están escritas y el valor de esas escenas. En este caso la escena 6 llevaría a este equipo al 30%, ¿vale? Y luego los parámetros DALI, que es el objetivo de esta parte. Pues básicamente tenemos el min y max level, ¿vale? Que son pues el nivel mínimo y máximo de regulación. Podemos limitar, ¿vale? Podemos limitar el rango de regulación de un equipo DALI, estableciendo el máximo, reduciendo el máximo o ampliando el mínimo. Y luego tenemos el power on level, no sé si lo conocéis, pero básicamente el power on level es el valor al que se va el equipo cuando reciba alimentación. Es decir, nosotros podemos establecer que cuando nosotros le damos al interruptor, que el equipo se vaya a un 50% o a un 30% o que se quede apagado, que no se encienda, por ejemplo, ¿vale? El system failure level, ¿qué es? Como su propio nombre indica, es para cuando falla el bus DALI. Es decir, si se desconecta, es el nivel al que se va el equipo cuando no tenemos señal DALI. Por ejemplo, se desconecta un cable o la fuente de alimentación se rompe y ya no tenemos esa señal, ¿vale? Entonces es muy útil para detectar fallos. Si, por ejemplo, imaginaos todo esto en DALI y yo pongo un system failure del 12%, ¿vale? Pues yo veo que si no hay fuente de alimentación y se me iría todo, porque no hay fuente en el bus DALI, todos los drivers, si tuvieran ese system failure level en el 12%, yo los vería todos al 12% y diría, aquí algo pasa, ¿vale? Porque no tengo ninguna escena al 12% ni nada, aquí algo raro pasa, ¿vale? Y luego tenemos los parámetros fade time y fade rate que hacen referencia a las transiciones. Uno es el tiempo y otros son los pasos por segundo. Es decir, lo rápido o lento que hacemos siempre las transiciones en un equipo. ¿Vale? Vale. Diferencias.
de DALI 2 respecto a la edición 1. Pues básicamente, lo más importante, bueno, hay dos cosas importantes. Una, que la certificación y los tests son muchísimo más estrictos, ¿vale? Es decir, las secuencias de test las han hecho mucho más estrictas y ahora, a diferencia de la versión 1, hay que ensayar el equipo. En la versión 1 había que ensayar el equipo y ya está. Tú te quedabas esos ensayos internamente en la empresa y ya está. Ahora hay que ensayarlo, hay que subirlo a la página del día, que luego veremos, a la asociación día, y un ingeniero del día analiza esos ficheros y dice si tu equipo cumple o no cumple. Es decir, hay que pasar un filtro antes de aparecer en la página del día como producto registrado, ¿vale? Entonces son muchísimo más estrictas que las secuencias de test y el proceso en general de registro o certificación que antes. Que sepáis, simplemente aquí os pongo una foto. ¿Cómo se hacen los ensayos para registrar un producto DALI, para certificar un producto DALI? Necesitas una máquina, ¿vale? Un dispositivo específico que no hace otra cosa y que solo hace una empresa en el mundo y que cuesta, porque lo sepáis, unos 20.000 euros. ¿Vale? Es este de aquí, se llama ProBitLab. Esto te hace toda la secuencia, la automatización de todo para ensayar tu equipo en todas las condiciones, en todo lo que exige DIA, en sus normas, ¿vale? Aparte de ese equipo, aquí veis una foto de laboratorio. Tenemos el ProBitLab, el equipo bajo test, en este caso es un sensor, no sé si lo veis bien, y luego necesitamos un osciloscopio, porque hay que medir flancos, tiempos de subida, de bajada, que no se pueden medir de otra manera, y un ordenador para comunicarnos con ese ProBitLab, ¿vale? Y que vaya lanzando todas las secuencias de forma cíclica. Para que os hagáis una idea, pues, las secuencias de test, el pasar todas las secuencias de test de un equipo pueden costar 7, 8, 9 horas fácilmente, ¿vale? De secuencias, pum, 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 pum. ¿Vale? Luego, también la versión 2 soluciona problemas de la versión 1, ¿vale? Había ciertas incompatibilidades, sobre todo eléctricas, que lo solucionan en esta versión 2, básicamente haciendo o sea, hacen que las instalaciones sean menos propensas, como indico aquí, a presentar fallos, debido a que las tolerancias eléctricas, sobre todo, se han restringido mucho, ¿vale? Tiempos, sobre todo, niveles de bus, tiempos de subida, de bajada, entonces quedaos que eso, en general es mucho más estricto y eso hace que haya menos problemas de compatibilidad entre equipos, etcétera, ¿vale? Luego tenemos nuevas funciones como son el Extended Feed Time, que básicamente esas transiciones en DALI 1 eran, o sea, el rango que podíamos programar era mucho más estrecho. Ahora es de 100 milisegundos, 0.1 segundos a 16 minutos. O sea, nosotros podemos establecer un Fade Time de 16 minutos para que las luminarias regulen con una transición de 16 minutos. Vale, y también tenemos hasta 128 direcciones. ¿Por qué? Porque veremos en el apartado siguiente, DALI 2 también establece, estandariza lo que son los dispositivos de control. Entonces ahora tenemos direcciones para control gears, para drivers y direcciones para equipos de control. Entonces, ahora tenemos 64 más 64, 128 en total, ¿vale? Entonces, como os comentaba, estandarización de los dispositivos de control, se añade la parte 103. Entonces, antes, porque os queda el resumen, antes la gente hacía sensores, ¿vale? O pulsadores, no se podían certificar DALI, no se podían marcar DALI, ¿vale? Funcionaban, porque no hay ningún misterio en hacer un pulsador, un sensor que mande comandos DALI, pero no estaba aquello regulado, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver después qué tipos hay y por qué había que regularlo. Porque cuando tú empiezas a meter un sensor con un pulsador, con no sé qué, y está todo comunicando a la vez, pues había problemas, muchos problemas, ¿vale? Entonces, pues DIA se dio cuenta y creó esta nueva versión de DALI 2 para... Son dos cosas, eso. Son mucho más estrictos a la hora de registrar productos, ¿vale? Porque eso hace que se solucionen problemas de compatibilidad que presentaba la versión 1 y luego los dispositivos de control. Eso es lo que añade DALI 2, principalmente. Dispositivos de control y el tema de ser estrictos en las secuencias de test. Vale, como comentaba, la página del día, simplemente que sepáis, si accedéis a esa página, en el apartado Products y Components y Product Database, ¿vale? Ahí podéis ver tanto las marcas como los productos que están registrados, ¿vale? Que cuentan con el registro de la certificación DALI, ¿vale? Porque puede haber cosas que son DALI o dicen que son DALI, pero no están registrados, no han sido sometidos a esas secuencias tan exhaustivas, ¿vale? Entonces eso pues nos da mucha seguridad de que todo va a funcionar correctamente. Vale, entonces, nada, simplemente, como veis aquí, os dejamos aquí el link por si luego se comparte este contenido. Pues aquí podéis ver las marcas. Como veis, nosotros somos socios del DIA, ¿vale? De la organización DIA, somos miembros y tenemos ciertos productos certificados, como luego veremos. Esto, que sepáis que al ser miembros del DIA, pues nos da una especie de ventaja porque tenemos acceso a cierta información que no tiene el público general, ¿vale? Especificaciones, previews, etcétera, ¿vale? Simplemente aquí el link de los productos. Esto
quedaos con que si vosotros estáis buscando, esto hay un filtro en la página web, ¿vale? Que lo podéis ver aquí. Entonces, si vosotros estáis buscando un producto DALI, esto es una muy buena herramienta. Te filtra lógicamente dentro de lo que hay registrado dentro del día. Lo que no esté, pues no está ahí en la base de datos. Pero vosotros podéis, por ejemplo, buscar un driver para control de color que cumpla DT8, porque seleccionas las partes DALI que cumples. ¿Vale? Dices, venga, yo quiero la parte 207, la de drivers. Luego quiero la 209, que es la de control de color. Y luego quiero que tenga fuente de bus. ¿Vale? Le das a search y te aparecen todo lo que hay registrado. ¿Vale? Entonces es una buena herramienta para filtrar producto. ¿Vale? Y luego dentro de los productos, como veis aquí, este es nuestro nodo NEMA, bueno, que luego presentaremos un poco más en detalle, nuestro NEMA certificado DALI 2 y D4i, luego veremos un poco lo que es. Y simplemente aquí veis las partes DALI que cumple y veis un poco pues distinta información, la marca, el GTIN, etcétera. Entonces eso es una herramienta para pues eso, ver cierta información del producto, qué partes cumple y sobre todo de búsqueda, ¿vale? O comprobar si algo está registrado o certificado. Vale, entonces como os comentaba, una de las partes importantes de DALI 2 es el tema de los dispositivos de control. Entonces, aquí en esta parte, ¿qué vamos a explicar? Los dispositivos de control son los dispositivos que están pensados para comunicarse con los control gears, ¿vale? Tales como sensores, pulsadores, etcétera. Entonces, hasta la llegada de esta versión 2, el problema era, como ya he comentado, que DALI 1, ¿vale?, solo estandarizaba o solo definía la comunicación entre los drivers, ¿vale?, entre los control gears. Entonces nosotros mirábamos un sensor y eso no estaba estandarizado, no. O sea, funcionaba, pero no estaba del todo definido. Entonces, básicamente, DALI 2 lo que hace es estandarizar también la comunicación driver-dispositivo de control, driver-sensor, y entre sensores también, porque se pueden comunicar entre sensores. Entonces, es un apartado muy importante de esta versión 2. Entonces, hay dos categorías de control devices. Luego las vamos a ver y puede parecer un poco, probablemente sea un poco de lío, pero tenemos application controllers, que son los que mandan comandos a los drivers. ¿Vale? Esos son los que controlan, ¿vale? Como luego veréis con mi compañero Jesús, pues centralitas, como esta que tenemos aquí, ¿vale? Tipo el PC02, un sensor que mande comandos directamente a los drivers, etcétera. Y luego hay dos tipos, single y multimaster, que luego lo vamos a ver. Y por otro lado, aparte de los application controllers, tenemos los input devices, que básicamente, ¿cuál es la diferencia? Esos input devices no envían comandos de control a los drivers, o sea, por sí mismos no controlan nada. Tú puedes tener un sensor, ¿vale?, que no envía comandos de control. Lo que envían son eventos, ¿vale? Es decir, reporta eventos. Dice presencia, ausencia o pulsación corta, un pulsador, ¿vale? O sea, eventos. No le dice 50%, ¿sabes? Dirección A0, 50%. No, dice pulsación corta. Entonces, bueno, luego vamos a ver que tiene que haber una unidad central que analice esos eventos y entonces controle, ¿vale? Como es este DLC 02. Entonces, el ejemplo, dentro de Application Controller, ya hemos explicado Single Master y Multimaster, ¿vale? Entonces, el chiste de esta diapositiva está en el apartado central. Entonces, simplemente tenemos nuestra fuente, siempre nuestra fuente de alimentación en el lado izquierdo y 3 control gears, en este caso, asociados a 3 luminarias. Vale, simple. Pero aquí tenemos un sensor que es Single Master. Entonces, ¿qué implica eso? Este sensor, como es Application Controller, manda comandos a las luminarias de control, ¿vale? Cuando en presencia les dice 100%, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Ese dispositivo, como es Single Master, no cuenta con un mecanismo de detección de colisión, ¿vale? No puede saber si hay otro sensor en el mismo bus, si está mandando algo, ¿vale? No puede saber si alguien está mandando algo. Entonces, eso se llama mecanismo de anticolisión de los comandos. Por eso es Single Master. Entonces, ¿qué pasa si añadimos otro sensor? ¿Vale? Imaginaos que hay dos habitaciones, en una está este sensor y en otra está este. Y detectan presencia a la vez y los dos mandan un comando. El bus DALI ya has dicho que es compartido. Entonces, esos comandos no se pueden transmitir a la vez. Entonces, ¿qué se produce? Una colisión, ¿vale? Porque son Single Master. No tienen ese mecanismo de detección de anticolisión. Entonces, se produce un error de formato y el comando no llega. Es como se pierde, ¿vale? Se pierde en el bus. Entonces, estas luminarias no hacen nada, ¿vale? Por contra, en el ejemplo multimaster que tenemos, pues aquí tenemos un sensor multimaster y una botonera multimaster. Aquí, ¿la diferencia cuál es? Lo que sea multimaster cuenta con ese mecanismo de detección de anticolisión de los comandos. Entonces, básicamente, este le pregunta a este, antes de mandar nada, detecta presencia, antes de mandar nada, le pregunta a este, le dice, oye, ¿vas a enviar algo? Si le dice que no, pues lo manda, su comando. Si le dice que sí, pues le dice, pues envíalo tú, ¿vale? Entonces lo manda el otro y cuando lo ha mandado el otro, entonces lo manda él, ¿vale? Eso se autogestionan. Esa es la diferencia entre single y multimaster. Single no podemos poner nada más, ningún otro application. Multimaster podemos poner tantos multimaster como nos permita el límite DALI general, ¿vale? Que también hay un límite. Vale, y luego está el modo de input devices, que es un poco
más raro. Como os comentaba, en este modo los dispositivos de control envían eventos, ¿vale? Veis aquí que, bueno, en la anterior diapositiva, estos son los comandos que van hacia las luminarias, ¿vale? Que hemos visto antes, y en este caso los tenéis en naranja, ahora lo vamos a explicar. Estos no envían comandos, ¿vale? Esto es una botonera, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esto es una botonera y esto es un sensor de presencia y luminosidad. Entonces, estos, como son input devices, no son application controllers, envían eventos por el bus. Este dice pulsación corta del botón 1, y este dice presencia, ¿vale? O ausencia. Entonces, mandan ese evento. Entonces, ¿qué hace falta en el bus? Hace falta un cerebro, un application controller centralizado, ¿vale? Como puede ser el del C02, que luego veréis, recibir esos eventos y en base a su configuración mandar los comandos que tenéis en naranja a las luminarias, ¿vale? Entonces quedaos con eso. Application controller, mandan comandos a las luminarias para controlarlas. Input devices solo mandan eventos. O sea, si nosotros quitamos este equipo de aquí, bueno, claro, este equipo como el del EC02 integra su propia fuente, pero si en vez de este equipo tuviéramos una fuente, este sistema no haría absolutamente nada. Porque los control gears no entienden esos eventos, no entienden pulsación corta, dice, y el driver dice, a mí, ¿qué me cuentas? Entendeme, ¿sabes? O sea, en plan, si no me dices a qué nivel me tengo que ir, yo no me entero, ¿vale? Esos eventos no los puede recibir el control gear. Vale, simplemente aquí que sepáis que si alguien tiene más curiosidad, tenemos un artículo en nuestra web, que os dejamos por aquí por si se comparte el contenido, para que podáis consultar los tipos que hay y su configuración con un poco más de detalle. Vale, y por último vamos a terminar con la función del gateway DALI Casambi, como os comentaba, para unir esos dos mundos, ¿vale? DALI y Casambi, y aprovecharnos de las ventajas que tienen los dos mundos. Vale, veis aquí un sistema, bueno, así a grandes rasgos, pues tenemos aquí un BMS comunicando con un application controller DALI general, tipo Carriel DIN, en este caso es un DLC02, y ese application controller lo que se comunica de forma cableada es con un dispositivo que hace de DALI Gateway hacia la red Casambi. Luego tengo yo mi red Casambi y entonces vais a ver que la puedo controlar desde DALI, ¿vale? Digamos que este traduce los comandos DALI en comandos Casambi. Vale, en primer lugar os quería explicar la diferencia. Arriba tenéis una instalación DALI típica, ¿vale? Yo tengo mi DLC02, mi centralita, yo cableo cada una de las luminarias, tengo aquí 9 cableadas, pues esto es mi sistema DALI. Creo mis escenas, mis grupos, lo de toda la vida, ¿vale? ¿Qué puedo tener con este nuevo dispositivo? ¿Vale? CBUDCS en modo DALI Gateway. Pues puedo tener lo mismo, 9 luminarias Casambi, y a nivel del DLC02, este estaría viendo lo mismo exactamente que este de aquí. Porque estas, digamos que este te representa a nivel DALI esas 9 luminarias Casambi, ¿vale? Es como si fueran una dirección más, ¿vale? Entonces, la aplicación más típica, ¿cuál es? Bueno, o una de las más típicas. Yo tengo mi red DALI de toda la vida, con 9, y quiero añadir otras 9. Pero digo, no quiero hacer rozas o tirar línea de cable o lo que sea, ¿vale? Simplemente llevo cableado a ese gateway, ¿vale? Llevo simplemente un cable para unir el bus DALI físico a ese gateway, porque tiene que estar conectado, ¿vale? Y luego, en los puntos de la nueva parte de la instalación que quiero poner esas 9 luminarias nuevas, simplemente las sustituyo por luminarias Casambi o integradas con Casambi. Entonces, ya está. Tengo mi instalación con 18 dispositivos a nivel DALI y ya está. Pero nadie sabe si... Realmente es como si fueran 18 cableados, pero no he tenido que instalar nuevas líneas de cableado adicional, ¿vale? Otra forma es simplemente conectar una red Casambi. Ya sabéis que tiene un límite de hasta 250 dispositivos y eso lo controlo en broadcast, ¿vale? Si integro 250 dispositivos, eso tiene que ir obligatoriamente en broadcast si quiero controlar todos, ¿vale? Entonces, como preguntabas, si... Aquí, bueno, este ejemplo es el de control parcial de una red Casambi. Entonces, podemos tener hasta 64 dispositivos si queremos hacer un control individual o direccionado, que es lo que me comentabas. Entonces, como venimos de DALI, y esto utiliza el protocolo DALI, aunque sea un gateway, si queremos hacer el control individual, para direccionar tenemos que tener como máximo 64 direcciones, ¿vale? Pero podemos hacer, como hemos visto, un control broadcast de más unidades, ¿vale? En broadcast, todas a la vez, ¿vale? Porque no permite DALI tener más de 64 direcciones. Entonces aquí veis, pues control parcial de una red. Tenemos la misma red de antes, pero hacemos el control con un gateway de esta parte y el control con otro gateway de esta otra, ¿vale? Seguimos por la mitad. Vale, y luego podemos tener también control de múltiples redes Casambi. Tenemos 2 redes Casambi y metemos en cada una de ellas, introducimos un gateway y ya está. Los controlamos de forma independiente, con 2 buses, con 2 equipos diferentes, con el mismo bus, como queramos, ¿vale? Entonces nos da mucha flexibilidad. Vale, y por último, antes de terminar, os quería presentar una solución que hemos propuesto hace poquito, que es este dispositivo, actuando como DALI Gateway, nos ofrece
ciertas posibilidades que nos permiten dar soluciones como esta, que es básicamente, ¿qué es esto? Es un control táctil desde un panel táctil DALI de dispositivos RGB o RGB White Casambi. ¿Vale? O sea, esto no existe a día de hoy, nosotros no conocemos que haya ninguna referencia que haga esto. Es decir, que pongas un panel, ¿vale?, en tu red Casambi táctil con control de color y que eso sea compatible con nuestras redes Casambi. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Traduce los dispositivos Casambi en equipos de T8 y como manda comandos de T8, pues podemos con la ruletita controlar esas unidades Casambi y hacer un control táctil. Podemos controlar individualmente los colores, podemos también agruparlos, como veis aquí, ¿vale? Desde la propia aplicación Casambi podemos agruparlos a través de la configuración del DCS, se direccionan, digamos, a nivel DALI y se agrupan. Entonces podemos tener 4 zonas de control, ¿vale? Y esto es una solución plug and play. O sea, tenemos el panel y el DCS, solo instala el cliente en su caja de mecanismo y ya está, y no hace falta nada más. Bueno, lleva entrada de red y ya está, ¿vale? Sí. Ya que tienes grupos, ¿tú puedes llamar escenas ya directamente o eso no te deja? ¿Escenas DALI? Las escenas de Casambi. Sí, también. O sea, esto es una red Casambi independiente del panel. O sea, el panel lo puedes usar o no usar, ¿vale? Sí, pero también puedes crear tus escenas Casambi y... Sí, pero llamarlas desde el panel, por ejemplo. No, desde el panel no. Desde el panel tendrías que crear escenas DALI, ¿vale? Con este botón S, sí. De todas maneras, tenemos una guía bastante completa y tal que os podríamos suministrar para que sepáis un poco las posibilidades y limitaciones que tiene esta solución, ¿vale? Pero es eso, es básicamente una solución plug and play para control de color. Bueno, pues... En el mismo planteamiento de control con el enlace de Casambi, ¿se puede aplicar, por ejemplo, con sensores de detectores de movimiento de DALI? Sí. O sea, ese DALI Gateway, lo que se llama virtualizar, o sea, virtualiza a nivel DALI tanto equipos de tipo driver, para que me entendáis, un CBUASD, un PWM4, o sea, un control gear asociado a la luminaria, como dispositivos de control. O sea, puede también exportar un express, una botonera, o un sensor Casambi directamente. Lo que pasa es que, sobre todo en las botoneras, hay ciertas limitaciones, porque funcionan por distancias y todavía Casambi no ha implementado todos los eventos posibles. Para que me entendáis, no es posible, por ejemplo, hacer esa comunicación y exportar una pulsación larga, ¿vale? Solo sirve para pulsaciones cortas, de momento. Por ejemplo, exportar detector de DALI a Casambi, no de Casambi a DALI. Eso también. O sea, ¿puedo usar un detector DALI para manejar una red Casambi? Sí. Es que, claro, este dispositivo, ¿veis? Este dispositivo de aquí puede ser un sensor, por ejemplo. Si manda órdenes broadcast, ese sensor te va a controlar la red Casambi. Al final son comandos DALI. Prefiero utilizando el dispositivo, no sé cuál es, el tipo de CBUASD que tiene, sí, que hace como de puerta de enlace de DALI, ¿no? También. ¿Como gateway te refieres? Bueno, pero la función gateway sería igual que la del DCS. O sea, no sé exactamente. Sí. El control de RGB. Sí. Lo tienes directamente aplicado al RGB sobre una red Casambi, ¿no? O sea, yo tengo mi red Casambi, ¿vale? En la que tengo integrados dispositivos que controlan cosas RGB o RGB White, ¿vale? En este caso es un PWM4, en este caso es un A2D en DT6 encima, con un equipo de 4 canales en corriente constante controlando un foquito. Entonces, nada, luminarias Casambi RGB White, ya está. Eso es lo que tenemos en la red Casambi. El control es un controlador DALI, aislado de una red DALI, no está en una red DALI, es aislado. Aislado. Tiene su fuente para alimentar ese gateway. Y yo en vez de usar ese controlador, utilizo un detector de movimiento, un PIR o cualquier de esos, también aislado, también puedo controlar esa red Casambi usando, digamos, esa misma configuración. Claro, pero es lo que te comento. Dependerá de lo que envíe ese sensor, ¿vale? Porque aquí, claro, por ejemplo, con estos botones de aquí, con los grupos, estamos enviando esos comandos de grupo que hemos visto al principio. Entonces, si ese sensor no manda comandos de grupo, aunque tú crees grupos, hay que ver qué manda ese sensor y cómo se configura. Entonces, nuestra idea con esto era ofrecer una solución plug and play al mercado, que cualquiera pudiera utilizar estos dos productos y... esto se me ha olvidado comentarlo. No hace falta ningún tipo de programador DALI para programar los grupos ni nada. Tú con la aplicación Casambi accederías a través del DCS, direccionarías esos equipos Casambi que te aparecen como si fueran DALI a través del gateway y los agruparías. Entonces es muy sencillo agrupar. Es un poco más complejo que hacer un grupo en Casambi porque es arrastrar iconos, pero es muy fácil seccionar tu instalación por grupos y controlarla con estas zonas de aquí que tenemos en la parte superior. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada. Pues ahora dejo lugar a mi compañero Jesús, que os va a presentar
el dispositivo del F02, un poco sus funcionalidades y características.